Para Josan, quería decir que no sé si comparto, creo que has sido muy benévolo cuando hablabas de solidaridad en el parque cuando se dejan ver por otros. Yo creo que es como así, hay gente que le gusta mirar, yo creo que hay otros que les gusta ser vistos, o sea que yo creo que ha sido un poco generoso. Y luego el tema, no has tocado, aunque ella ha tocado un poco, el tema de las agresiones en los parques, ¿vale? Yo me acuerdo el año pasado, no, hace dos, cuando había otro gobierno aquí en el ayuntamiento, obviamente más progresista que hubo una agresión en el cementerio, que es el sitio actual del cruising. Y yo me acuerdo que había, bueno, yo en un chat salió este tema, ¿no? Y hablaban de que incluso una opción era mandar policía para vigilar el cruising, ¿no? Y me acuerdo como había gente que decía que desde luego si iba policía pues no iba a ir gente, porque la mayoría o son que no han salido del armario o casados y cómo van a... Entonces un poco, sin más, esto si lo puedes un poco hablar. Kaixo, no controla tanto. Nik galdera pare bat egingo ditut euskaraz eta gero gazteleraz, ¿vale? Los haré en euskera y luego en castellano, ¿vale? Irak esan du, ea nola hackeatzen ditugun cruising zonak, ea nola politizatzen ditugun, ez? Eta nire galdera da, politizatu behar ditugu? Josanek esan du, ez? Karo, bera joan zela hor pankarta batekin da, katezaki, ez? Lehengo galdera hori. Decía de que la primera pregunta, cuando Ira decía de que tenemos que cómo hackeamos el cruising, ¿no? Con fanzines, lo que sea, como coña, hay que politizarlos. Quiero decir, vamos a, ¿no? Uniendo con Josean, ¿no? Lo que decía de que yo voy con una pancarta ahí y ¿qué voy a hacer, no? Igual lo que tenemos que hacer es realmente acabar con, como decía Josean, acabar con el 17 de patriarcado y la norma y la moral sexual, ¿no? O sea, liberalizar o luchar con la liberación, por la liberación sexual. Y otra es que a mí me encanta este formato de debate y así, porque creo que hay poco. Creo que hoy en día, como han salido antes de la mañana, dinámicas de Twitter se están llevando al mundo, llamémoslo, analógico, físico, me da igual. Me gusta espacios de debate. Creo que debería haber más. Creo que debería haber más espacio a debatir aquí en redondo y no tanto en este formato. Pero sería guay de que podíamos empezar a enunciar aquí y ahora estrategias y herramientas para justamente eso. O sea, sí, está bien debatir y esto, pero vamos a... o sea, lo material, al día a día, ¿no? Que es lo chungo, ¿eh? Pero es que cada vez que subimos ahí, y yo también he estado ahí más de una vez, siempre preguntamos, venga, herramientas, porque necesitamos herramientas. Y nunca nos ponemos a enunciar herramientas del día a día, ¿no? Me parece que nos falta bastante eso. Y ya está, me he liado. Urrengoak, ez zure inporta igotzea honat, trotzen zarete, ¿vale? Da, movida honengatik, erran digute sin zela pasatu zera. Que las siguientes, si no os importa salir al micrófono, salís, ¿vale? Es que nos han dicho que había que hacerlo así. Es como una cola esto, ¿no? Vale, pues sí, con respecto a las dos cosas, ¿no? No sé cómo te llamas, bueno, voy contestando respecto a la solidaridad. Sí, puede ser en esas tensiones, ¿no? Decíamos como, yo creo que hay gente que le gusta que le miren, pero gente que le da igual que le miren, no que le guste, sino que, bueno, pues mira, si me quieres mirar, mírame, que me da igual, ¿no? Hay gente que sí que es verdad que va a mirar y que mira, y a veces hay gente que mira no por... Y sí que creo que hay personas, estoy convencido, de que hay personas que no solo que miran las zonas de cruising o que solo miran no porque
no quieran hacer otras cosas, sino porque realmente para ellas es muy difícil encontrar parejas sexuales. Entonces, pues ante eso, pues miro. Esto es un convencimiento que tengo, quizás puede que esté equivocada. Hay una equivocación. Sobre las agresiones en los parques, evidentemente las hay. Sí que es verdad que creo que se construye un relato de la centralidad de las agresiones se acaba construyendo un relato del peligro, ¿no? Y que como las zonas de cruising como espacios peligrosos donde te pueden agredir, donde te pueden robar, donde te pueden pasar un montón de cosas. Mi experiencia en la zona de cruising es que las hay, y tengo algunos relatos, y si quieres, de algunas personas, por ejemplo, que explicaban que ante una agresión que se había producido en una zona de cruising, la gente lo que hizo fue huir y dejar a la víctima que se la comieran con patatas, ¿no? O sea, pero bueno, esto ha pasado, pero en cualquier caso lo que sí que creo es que también se produce el relato del miedo, ¿no? Que es un relato paralizante, ¿no? Para la zona de cruising. Para mí el peligro en las zonas de cruising de Montjuïc, especialmente, que es una de las que más conozco, no es ni ser agredido, ni ser robado, ni infectarme de VIH, porque precisamente yo creo que son prácticas en general, yo diría, va dentro de los marcos que nos acostumbramos a decir prácticas seguras. Para mí el peligro en la zona de cruising era caerme por el precipicio, porque vas a oscuras por un pasillo, por un sendero que hay 10 metros de caída. Eso sí que ahí te caes y te matas, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, esto sí. Y respecto también, otra cosa que dice las agresiones, es que no centraría el discurso de las agresiones en las zonas de cruising, ¿no? Sino que y además tampoco lo de cómo hacemos entre las agresiones me preocupa un poco, pero no especialmente las zonas de cruising, sino en general, sino la manera que se está construyendo la respuesta a las agresiones homofóbicas, ¿no? Que además en estas semanas lo estamos viendo, que son respuestas profundamente individualizantes y además que abandonan la lógica de estructura homófoba. Es decir, no estamos en una sociedad homófoba, creo que hay dos cosas, y entraré poco en esto. Creo que el Código Penal no tiene nada de transformador, el Código Penal no transforma absolutamente nada, y creo que esperar del Código Penal la resolución de los conflictos que tenemos por las estructuras homófobas es un error. Por tanto, parto de ahí. Por tanto, no apostaré por esta línea en ninguno de los casos, ¿no? La cárcel nos ha hecho mucho daño a las maricas y a los mariquitas no de mi generación, pero sí de nuestra historia. Por tanto, no será mi lugar ni de reivindicación ni de partida para nadie, incluso para la policía tampoco. Y bueno, básicamente eso, no quería entrar en el de esto, pero decir que sí que hay agresiones, evidentemente, pero creo que no es un ejercicio ni tan habitual ni tan recurrente que hayan pasado. Claro que las han pasado, pero no sé si hay el acento ahí. No sé si repo. Liz. A ver, voy a hacer un par de matices también sobre estas agresiones, luego entro con la pregunta de Sejo. A mí me gusta mucho la respuesta de Josan, la verdad. También creo que a la hora de hablar de estos espacios y de las lógicas del miedo y el peligro, no tenemos que olvidar que, igual que comentaba, ¿no? que la sociedad burguesa institucionaliza una geografía moral, también institucionaliza todo aquello que rompe con esa familia nuclear como criminal, y que nosotras hemos sido criminales, y que lo peligroso muchas veces simplemente territorializa lo rebelde. No, por tanto, sí que diría, por supuesto que hay espacios peligrosos, pero es que al final es lo que decíamos. El peligro que pueda correr una marica o disidente haciendo cancaneos, el peligro que el sistema capitalista le ejerce, es porque sabe que va a estar ahí la marica, porque es a donde irá expulsado, dentro de verbos con agencia. Me gusta también mucho lo que dice Josan. Creo que además tenemos un debate pendiente en general, todas y todes, sobre cómo estamos estructurando este crecimiento, vamos a llamarlo, de agresiones LGTB-fóbicas desde una perspectiva individualizada y punitivista. Y mira, voy a aprovechar que tengo esta altavoz, porque estaba en Madrid y en el movimiento de Madrid cuando sucedió lo de la semana pasada. Creo que las compañeras que han institucionalizado como la única respuesta posible a la violencia contra las maricas el delito de odio policial tienen mucha responsabilidad y han acabado con ciertas redes de resistencia comunitaria entre oprimidas y de autodefensa que vamos a acabar pagando caro. Y desde aquí vuelvo a llamar a establecer redes de autodefensa y no confiar en la policía, la verdad. Hay que politizarlo. Ojo, qué preguntis. A ver, yo creo que el hecho de tú poder ir al cancaneo y escoger las prácticas sexuales que deseas es algo político.
Es decir, yo entiendo lo que dices y de hecho lo comparto. Lo que no puede ser es que convirtamos los parques en espacios partisanos. Sería divertido, ¿no? Igual así como Perfor, pero no, por supuesto, no, yo no creo que haya que... Es que, ¿cómo hablas en estos términos sin soñar como Ayuso, no? Pero yo sí que creo que es político cuidarse. Y en esos términos, en hacer del cruising, del que mis compañeras o yo misma encontramos un espacio habitable, o incluso a veces el único espacio habitable, hacerlo un espacio libre de violencias. Si es político, seamos políticas. Yo creo que como feministas, pero también como revolucionarias, tenemos una tarea pedagógica, por supuesto. Tú no vas a ir ahí... Imagínate a un compañero con el que has coincidido de cancaneo. ¡Oh! Es que estás reproduciendo un régimen sexual coitocentrista y falologocéntrico. Hombre, pues no. Pero, hombre, yo creo que comunicarnos, expresar nuestros deseos e incluso entender que hay más sexualidad más allá del pene. Si es político, creo que nos abre puertas interesantes. Dices, joder, ahí también hay placeres muy interesantes, ¿no? Más allá de ahí. Entonces yo te diría, me parecería incluso paternalista intentar instaurar ciertas políticas en los espacios de placer clandestino. Pero también me parecería paternalista con estos compañeros maricones o como quieran reivindicarse de clase trabajadora, no pensar que no tienen las herramientas como para consensuar la sexualidad. Y sobre todo porque no quiero que mis compañeras sean violentadas en los únicos espacios que este sistema les ha dejado para gozar o ser validadas, ¿no? Entonces, pues... A tu pregunta, entiendo que si politizar es venir con nuestro paternalismo de activistas formadas a personas que no han tenido esos entornos, pues por supuesto que no. Pero si politizar es exigir cuidados, pues politicemos a tope el cruising, o sea... Sí, perdona, que me había olvidado de responder a lo de politizar. Claro, yo más que la pregunta de cómo hackeamos, preguntaría el por qué hackeamos, ¿no? La pregunta del cómo es una pregunta muy de la pedagogía. Yo trabajo en un departamento de pedagogía, ¿no? Y siempre estamos, ¿cómo hacemos que los jóvenes participen? ¿Cómo hacemos que no sé qué? Pues ofreciéndole menos mierda, ¿no? Ya digo, ¿cómo hacemos que los jóvenes participemos? Lo que ofrecemos es una participación en unas instituciones en las cuales ni se sienten representados. Su participación no sirve de nada, ¿no? Y nos encontraríamos, yo creo, en la misma situación. O sea, no preguntarnos cómo politizar, sino por qué, ¿no? Yo creo que tenemos, de alguna manera, y no sé, abandonar la idea de que en cada mariquita hay un militante, porque esto, perdona, abran los ojos porque no es así, ¿no? O sea, no es así, no, lo siento, pero es así. Hay personas que no quieren ser militantes, hay personas que militan en otras cosas, que solo van a las zonas de cruising para tener sexo y nada más, y nosotros, o nosotras o nosotres, ir con estos objetivos y colocarles la pancarta me parece un acto, bajo mi punto de vista, un poco injusto, ¿no? Es decir, en el cual al menos yo no quiero participar. Las personas también son libres y toman elecciones en su vida y respetar estas elecciones están bien. Los espacios de politización hay otros lugares, pero no sé si precisamente las personas que están allá tenemos que politizar, porque además ese ejercicio que suponemos libre de politización es un ejercicio que está también atravesado por determinados poderes de las personas. Es decir, es mucho más fácil que yo me politice y que yo venga aquí y diga que soy maricón y que soy gay y que soy no sé qué y hable de esto y hable de mi tesis y mis investigaciones, pero claro, pero también desde el lugar, ¿no? Y no me gusta además ese discurso que ya de los últimos años de eres mariquita pero eres hombre, ¿no? Entiende tu lugar de opresión, ¿no? No me gusta ese discurso, no lo comparto, pero es verdad que creo que no todo el mundo se puede politizar, no todo el mundo tiene las mismas opciones de politización ni de participación política. Por lo tanto, respetemos que las personas a veces van a follar y ya está, ¿no? Y es legítimo, válido y lo tenemos que reconocer desde allí. Solo es mi parecer, ¿eso no? No, sí, totalmente. O sea, sumarme totalmente a ese punto, ¿no? O sea, entiendo que para hacer políticas tenemos las asambleas, las plazas, los gasteches, las ocupas, probablemente no el matorral.
pero entendiendo eso como una política participativa. Pero sí que creo que eso como transfeministas tenemos también esa necesidad de problematizar qué cuestiones se están naturalizando, sobre todo porque tengo esa comparativa, ¿no?, de haber vivido experiencias de cruising y experiencias de BDSM. Y en el BDSM en el bien resuelto, vamos a decir, jamás naturalizarían que ciertas prácticas son sí o sí las que deseas. Y claro, es que es lo que decimos, es que la regla de oro del cancaneo es el silencio. Y es un silencio en una sociedad, y es un silencio que se rellena de relaciones sociales. Yo es que no tengo la respuesta, por eso os la lanzo. ¿Qué hacemos, no?, con ese silencio, entendiendo que han cambiado las formas en las que entendemos la sexualidad y que no podemos acabar utilizando las herramientas feministas de estos años para enjuiciar los placeres, ni mucho menos a personas que están atravesadas por unas estructuras que igual son bastante menos privilegiadas que las nuestras. Pero yo tengo esa duda, ¿qué hacemos con silencios que acaban tornándose normales, y lo normal es otro nombre de lo violento? No sé, ya hablo otra vez y ya me vuelvo a callar, sobre el silencio, porque es que es una cosa que me ha preocupado también y me gustó un montón. Yo creo que el silencio no es ausencia de comunicación, ni muchísimo menos. El silencio también es parte del acto comunicativo, y de hecho muchas personas homosexuales han tenido y han vivido experiencias fabulosas en silencio, recuerdos en silencio con hombres con los que nunca han hablado, y fantasías que han compartido, ¿no? Y que me creo que esas fantasías del silencio son válidas y son súper legítimas y agradables, ¿no? Además, es decir, y eso yo creo que por eso también este silencio es importante, ¿no? Y luego también veía que el silencio, como decía, no es una ausencia de comunicación, y además en las zonas de cruising creo que tiene al menos dos funciones. La primera es que favorece el anonimato. Es decir, el no hablar con alguien facilita que no tengas ni que decir tu nombre. Y la segunda es que agiliza el encuentro. Si ahora tengo que estar aquí diciéndote de dónde vengo, a qué trabajo, no sé qué, no sé cuántas, cuando llegamos a lo que tenemos que venir, a lo que hemos venido, ¿no? Entonces yo creo que allí el silencio, concretamente en las zonas de cruising, sí que tiene una función. Es un acto comunicativo en sí mismo. No decir nada es un acto comunicativo, es un acto también de producción de significados, ¿no? Entonces por eso creo que tiene una función. Total. O sea, no, yo creo que además lo que dices, hablas. Ay, perdón. Que además creo que es súper importante. Cuando tienes que levantarte y subir ahí. Así que se lo pongo, cambiar la redacción, todo que podamos hablar desde él. Pero es que así no. Venga. Es que así no habla ni el paso, vaya. Venga, Miriam. A ver, yo primero de todo dar las gracias porque creo que habéis hecho dos intervenciones súper estimulantes. Que habéis puesto, es verdad que igual yo no es un tema que le haya dado súper vuelta, porque no soy una ica en práctico crítico, todo lo que por qué no practicamos las molleras y bisexuales y las mujeres en general, que esto sería otro melón. Pero no es el melón de hoy. Entonces, creo que es un tema súper estimulante el que habéis puesto sobre la mesa. Creo que el Josan lo ha tocado desde un lugar como muy delicado, ¿no? Con muchos matices, un lugar muy intentando no demonizarlo, intentando no romantizarlo, también, ¿no? Pero creo que la Ira también ha puesto sobre la mesa una visión feminista que le falta a la sexualidad marica, y si me equivoco, lapidarme en la Plaza Mayor, pero ha puesto sobre la mesa el gran melón del consentimiento en las relaciones maricas. Y creo que no podemos romantizar el silencio. Está muy bien el silencio y lo no dicho, pero creo que es verdad lo que ella señala, de que muchas veces el silencio se llena con los códigos de la normatividad. Y eso, cuando follas con tíos, cuando una tía folla con un tío, es el ABC. Entonces no creo que vosotros estéis tan exentos. Pero bueno, si me equivoco, explicármelo, ¿eh? Y luego... Y
Y luego, por otro lado, también por alusiones a las políticas del Ayuntamiento de Barcelona, sí que quiero romper una lanza a favor de cómo se ha gestionado el tema del cruising, porque es muy fácil decir el titular de qué nos sirven los centros LGTB si cerramos los lavabos de Sant Antoni, del Mercat de Sant Antoni. No se han cerrado los lavabos de Sant Antoni y además las políticas de la regiduría de feminismos y LGTB del Ayuntamiento de Barcelona con respecto al cruising son una pasada. O sea, se ha formado y reformado y formado a la Guardia Urbana para que no persigan a la peña, para que atiendan guay las violencias y las agresiones en las zonas de cruising. Y un torrente de voz. Ah, claro, pero los del squirting. Ah, los del streaming. Los del cruising. Los del cruising, streaming, squirting. Se ha formado muchísimo a la urbana y se ha formado a los agentes cívicos que eran auténticos matones, que iban a Montjuïc y eran auténticos matones. Y toda esa gente ha recibido formaciones. Pero claro, cambiar esas estructuras, o sea, también no seamos inocentes. O sea, cuando hacemos cruising, estamos haciendo cruising en una sociedad que tenemos que convivir con. No se trata de darle un arnés a los niños, hay que hacer mucha pedagogía social. Y claro, cuando tienes asociaciones de vecinos, los del mercado de las paradetas, que no soportan que haya maricas en los lavabos, tienes que hacer un trabajo de prevención y tienes que hacer ahí un curro. Yo creo que no podemos, o sea, desde la política pública, no podemos hacer ese titular porque es injusto y es demagógico. Porque no es verdad, porque reduce la política pública que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Barcelona a un cerrar unos baños que no se han cerrado, estoy de acuerdo. Y que no es verdad. Estoy de acuerdo. Lo que sí que es verdad es que la respuesta del Ayuntamiento de Barcelona fue ampliaremos la vigilancia. Nos han cerrado, pero ampliaremos la vigilancia. Y entiendo también, y es verdad que hay que reconocerlo, es verdad que no es lo mismo el Ayuntamiento de Barcelona de ahora que el Ayuntamiento de Trías. Absolutamente nada que ver. Cualquier comparación es odiosa. También es verdad que se han hecho, no solamente en términos de LGBT, sino en términos de servicios sociales en general, políticas muy interesantes. Pero eso no. También es verdad que cuando los cargos públicos tienen que estar sujetos a objetos y deben de ser objeto de crítica y tenemos de ser capaces de poderlos criticar. Y creo que es legítimo que cuando nos salta a los medios que la respuesta del Ayuntamiento de Barcelona es incrementar la vigilancia a causa, inequívocamente, a causa de la expresión de los vecinos, ¿vale? Entiendo que hay una tarea de pedagogía, pero también entiendo que esperen que desde los movimientos críticos se haga una respuesta, ¿no? Y eso sin más, y desde la cordialidad y desde el buen hacer, ¿no? Reconozco plenamente las formaciones que se han hecho a policías y a Guardia Urbana en materia de cruising. Hay que decir, no obstante, que se vienen haciendo desde el año 2012. Mossos d'Esquadra en el año 2012, no nos gusta mucho, pero ya sacó unos panfletos, formó a la policía sobre incluso a los usuarios, a los practicantes de cruising, sobre cómo tener prácticas de sexo seguro en las zonas de cruising de Montjuïc y otras zonas de Cataluña. Por tanto, las formaciones no son nuevas. Sí que es verdad que seguramente estoy convencido de que la mirada será una mirada renovada, más innovadora, probablemente menos estigmatizadora y que me pone no tanto el acento en las cuestiones de seguridad como por ejemplo pasaba en los panfletos de Mossos d'Esquadra, no me cabe duda. Pero sí que creo que duele cuando la respuesta, cuando sale la noticia esta misma semana y la respuesta es vamos a poner más vigilancia. Y creo que la gente que no estamos en el ayuntamiento y que estamos fuera y que estamos observando y que analizamos estos fenómenos, tenemos no solo la legitimidad, sino la necesidad y creo que también la obligación de problematizar estas respuestas y señalar al ayuntamiento cuando hace estas cosas y acompañarle cuando hace otras. Solamente eso. ¿No? Desde eso, O sea, y desde el cariño absoluto, pero creo que eso es importante. Vale, buenas tardes y muchísimas gracias por vuestras ponencias y siempre es un gusto escucharos. Y yo creo que habéis abierto un melón que me parece muy interesante, que Miriam también lo ha estado comentando, ¿no? Que es el tema del silencio y se ha nombrado también en los espacios del cruising, pero a mí me venía a la cabeza como algo que hace tiempo que venimos pensando
cuando hablamos del consentimiento, ¿no? Cuando hablamos del sí es sí, del no es no, cómo esto a priori sería una estrategia, ¿no?, de empoderamiento, y cómo tal vez puede acabar siendo también una losa muchas veces, porque el silencio, lo contrario sería, ¿no?, la comunicación o el habla. La comunicación no es solamente oral, ¿no? Es decir, en las relaciones sexuales el consentimiento no solo es explícito con la palabra, sino que hay otras dimensiones de la comunicación que tienen que ver más con con la comunicación física, con la expresión, con el tacto, en lo cual tú, más allá de la palabra, puedes recibir fácilmente si la otra persona está accediendo o no a este placer o a estas relaciones sexuales. Digo porque el concepto, porque lo que problematizo en sí mismo es colocar la palabra o colocar la palabra como la única manera de acceder, ¿no?, o de consentir, porque entonces creo que también estamos sesgando como una parte muy importante del erotismo, ¿no? Es decir, es que hay parte del erotismo que consiste también en ese silencio de palabra, digamos, ¿no? Es decir, en ese baile erótico que se da muchas veces en las relaciones sexuales. Simplemente era un comentario, ¿no?, que a veces, y sobre todo cuando tratamos con personas que han sido víctimas de violencia, ¿no?, como siempre hay esa parte de culpa de no dije suficiente, ¿no? Y es como es que el consentimiento, yo creo que este es el ABC, ¿no? Es que el consentimiento va muchísimo más allá de consentir con la palabra o de negar con la palabra, sino que tiene que ver con otro tipo de lenguaje, ¿no? Como solamente, y más encaminado, ya os digo, ¿no?, a lo que a mí me toca más, que es la parte esta de cómo trabajamos en pos de la recuperación de personas que han sido víctimas de algún tipo de agresión o de violencia, cuando hay como una lacra muy, muy grande en cuanto a la palabra, ¿no? Y que sencillamente esto. Sí, yo quisiera hablar de, muy interesante todo lo que se ha dicho hasta ahora, y gracias, es que ricasco. Quisiera hablar desde otro punto de vista, desde la politización y es casi desde el urbanismo, ¿no? Las compañeras de GAM saben que yo me quedé muy alucinada cuando a principios de los 90 yo me enteré que grupos gays de Ámsterdam negociaban con el ayuntamiento, por ejemplo, en las zonas de cruising, la altura de los setos, si se podaba o no se podaba, si se encendían ciertas farolas, la limpieza de las papeleras, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo pensaba esto en Iruña, era como ciencia ficción, ¿no? En la legislatura pasada pareció que se abría una ventana de oportunidad, pero yo creo que eso también es una politización del espacio, es decir, que el uso de cruising de ciertos espacios entre en lo que es las políticas públicas, ¿no? Y respecto a los cuidados, aquí se ha hablado un poquito de lo que es la condoneta, también de la única subvención que tuvo EGAM antes de que se creara Catalingorri, que era, si no me equivoco, el título completo era de prevención de VIH-Sida en lugares de encuentro homosexual, que así se llamaba la cosa, ¿no? Que el gobierno de Navarra subvencionó con muy poco dinero, pero nos pidió expresamente que nunca jamás pusiéramos el logo del gobierno en ningún cartel. Eso que lo pedían, porque estaban totalmente dominados por UPN y las políticas del Opus Dei, ¿no? Pero aún y todo consideraba necesario que se dieran ese tipo de cuestiones, ¿no? Cómo tú intervienes ahí, tú vas con materiales, en principio, de prevención de ITS, pero eso es casi lo de menos. Lo demás es estar ahí, que hay gente que se te acerca a hablarte, que se interesa, tú ves, tú hablas, tú inicias otro tipo de relaciones, ¿no? Y es también una politización del espacio, pero desde otro punto de vista. Y esto no se ha hecho solo en Iruña, se ha hecho en un montón de sitios, ¿no? Hola, muchas gracias. Lo primero, la verdad que me está resultando un día de lo más interesante. Respecto a lo del silencio, vale, sí, hay un lenguaje corporal, comparto todo esto del erotismo y tal, pero eso puede pasar cuando pasa entre iguales. Pero a lo mejor en un espacio de cruising hay personas que no se consideran iguales, porque para empezar están allí, ni siquiera se consideran maricas, y tienen miedo a lo mejor a no tener esa relación si no acceden, ¿no?
Y eso pasa continuamente. Siempre que tenemos relaciones de cualquier tipo, no solo sexuales, la parte que no se considera igual, que se considera en inferioridad por su físico, por su procedencia, accede, porque, bueno, si verbalizo esa disconformidad, entonces a lo mejor pierdo esta oportunidad, ¿vale? Entonces, pues sí, es muy erótico, es muy interesante, pero tienes que tener la seguridad en ti mismo, más propia de un hombre cis heteronormativo, ¿no? Que a lo mejor la que tenga alguien mayor, que venga, que sabe, pues eso, de otras generaciones, o la que tenga alguien que por la cultura de la que viene lo que está haciendo es poco menos que le va a llevar al infierno o cosas así. Eso por una parte. Entonces, aunque estoy de acuerdo en que aunque el silencio es muy interesante, no sé, me da que pensar que ese silencio solo realmente puede ser trabajado cuando se trabaja entre iguales. Entonces, bueno, esto del cruising, yo sí he dado muchas vueltas, porque cuando haces cruising das muchas vueltas, sobre todo al principio. Y bueno, desde el punto de vista de las estrategias, me resulta muy interesante cuando habéis dicho, has citado sobre la abolición del gueto homosexual, ¿no? Y yo creo que lo que hay que abolir es el gueto sexual, ¿no? Porque, como bien hablabas, toda la sexualidad tiene que estar vinculada a lo productivo. Y si no es mala, porque incluso los heteros tienen que ser monógamos, no pueden ser promiscuos, tienen que ser, o lo han tenido que ser, hasta que eso ha tenido algún tipo de valor económico. O bien cuando ha empezado a haber 8 millones de singles en un país como este, y entonces está bien hacer cruceros de singles, de solteros y solteras, ¿no? Para que vayan allí a liberarse, entre comillas, ¿no? O cuando, no sé, todo, al final todo pasa porque en un momento dado lo que no nos da la sociedad normativizada no lo buscamos, lo autogestionamos, y cuando ya el capitalismo ve que funciona, lo mercantiliza, y dentro de sus márgenes y sus espacios de control, entonces lo mercantiliza a través de aplicaciones, a través de cruceros, a través de hoteles, etc., de pueblos swinger como los que hay en el sur de Francia o demás. Y luego, respecto a la tecnología, mucho ojo con la tecnología, pero mucho ojo, porque ahora mismo, pues bueno, estamos muy relajados, pero en Holanda hay una mujer que habla estupendamente sobre el tema de la información, que no consigo ahora mismo acordarme de su nombre, pero que pone un ejemplo muy claro, ¿no? En Holanda, los nazis, cuando llegaron, allí en el censo, la gente ya te ponía tu filiación religiosa, ¿no? Claro, solo el 10% de los judíos holandeses sobrevivieron, ¿no? Vale, ahora todo esto lo maneja Google, lo manejan corporaciones, pero ¿qué pasa si el día de mañana gente financiada por el evangelismo accede a todas estas bases de datos y en un momento dado todo se vuelve mucho más autoritario aún? Entonces, la tecnología sí, pero la tecnología libre, la tecnología autogestionada, la tecnología... No sé si y es lo que quería expresar respecto a la tecnología, ¿vale? ¿Te parece? Sí, ¿Esta ronda ya está? ¿O sí. ¿Te parece que coja yo? Oli, de nuevo. Bueno, a ver, realmente pues yo muy orgullosa, porque veo que la cuestión del silencio como mínimo os la lleváis a casa. De hecho, agradezco muchísimo, ¿no?, a Miriam que haya sabido poner las palabras de que al final yo creo que es aplicar una perspectiva feminista al cancaneo, y que como personas que somos feministas tenemos que aplicar. O sea, yo voy a poner un ejemplo muy simple. Esto es una historia totalmente verídica, esto me ha pasado a mí. Tú cuando vas en este contexto era una playa de rocas, no te dicen: ¿te gusta practicar sexo oral? Te arrastran la cabeza al paquete y a la polla. Me refiero, perdón por decirlo en estos términos, pero es verdad, porque... Joder, también olvidamos que muchas veces los compañeros sexuales que nos encontramos en el cancaneo no son militantes de la izquierda radical. Entonces, como mínimo yo creo que existe un problema.
Y no creo que el problema pase nunca por soluciones morales ni por soluciones punitivistas. Y probablemente el problema pase antes por la abolición de las relaciones sociales capitalistas. Pero yo sí que creo que tenemos que desarrollar estrategias transfeministas de supervivencia, ¿no? Para que yo por lo menos no me sienta agredida cuando busco el placer. Porque a mí, que entiendo mogollón el punto de Abel, y de hecho me parece interesantísimo por lo que dices, también por esta cuestión de sí, pero no podemos echar en cara y no podemos criminalizar a las personas que no han tenido la capacidad de decir cosas. Yo me atrevería a decir que más que la capacidad no han tenido las relaciones sociales estructurales en las que poder articular ciertas frases. Pero es que los hombres que, o mejor dicho, las personas que aspiran a ocupar un espacio como es la masculinidad hegemónica, a veces no entienden ni las palabras. Van a entender el lenguaje corporal erótico. No lo digo a malas y desde el derrotismo, ¿no? Pero también, joder, que estamos hablando de José Luis, camionero de 55 años, un tipo majísimo, pero que desde luego pues no ha estado en talleres de Paul Preciado. Entonces, que lo primero que va a hacer es arrastrarte la cara al paquete. Y no lo digo a malas, no, lo digo también basado en experiencias. Y con esto no quiero decir que si tú quedas con Joaquín, 25 años, de la Universidad de Bellas Artes, no vaya a arrastrarte la cara al paquete. Precisamente sí, forma parte de cómo concebimos las relaciones sexuales en este sistema. Entonces, claro, la cuestión del silencio, yo como mínimo lo que quería era traer que los silencios pueden muy fácilmente rellenarse de normatividad y que esa normatividad muchas veces es violenta y que a quienes no ocupamos los cuerpos que normalmente no son vulnerabilizados en ciertos contextos nos ponen en peligro y que dan por hecho cosas que muy fácilmente pueden causar heridas. Respecto a la tecnología estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que vengo a decir, precisamente porque estaba presente en este formulario sobre Grindr, es que no creo que el problema sea la tecnología, sino las manos en las que recae el poder. Entonces, yo creo que la tecnología también nos ha ofrecido herramientas emancipadoras o que incluso permite hackeos. Por ejemplo, Helen Hester decía en este último número de Pícara, ponía el ejemplo del teléfono fijo y decía: el teléfono fijo surgió en las empresas capitalistas como un mecanismo de explotación y ahora lo utilizamos para marujear en nuestras casas. Entonces sí que hay posibilidades, por supuestísimo. Quien crea que la tecnología dentro de los límites capitalistas nos va a ofrecer emancipación, pues lo siento mucho por esa persona. No, probablemente solo nos ofrezca alienación y nos ponga en peligro a todas nosotras, a todas las que estamos aquí hoy. Pero sí que creo que tenemos que también ser capaces de autogestionarla, ¿no? Como bien comentabas. Y que sí que hay proyectos feministas y transfeministas que hacen un uso desnaturalizador y un uso popular de las herramientas tecnológicas, no sin ignorar también que muchas veces el conocimiento tecnológico tiene que ver con privilegios de clase. Pero eso, sobre todo no, la cuestión del silencio, que estoy de acuerdo contigo, Abel, de que existe un lenguaje erótico, pero mucho ojo también con la erótica del silencio, ¿no? Porque también una que tiene amigas cis, mucho ojo la de veces que han sido violadas bajo ese pretexto, y es una palabra muy difícil y realmente no quiero tampoco crear narrativas de miedo ni de agresiones, pero que también el silencio nos agrede, ¿no? Y antes me decías, ojo, precisamente trayendo la cuestión del contexto del SIDA, también el silencio es muerte. Y eso no quiere decir que no existan formas de comunicación no verbal, pero tampoco sé hasta qué punto las he encontrado las veces que he hecho cruising, la verdad. ¿Quieres tú decir algo? Sí, me parece bien. Sí, no, ya está. No, yo creo que estaba de acuerdo con la idea de que hay que repensar, ya para cerrar eso, porque estamos muy cansadas, repensar la línea que decía Miriam, ¿no? Esa idea de repensar la política y las agresiones entre los hombres, no me cabe duda. Creo que sí que es un debate urgente, importante. He intentado anunciar un poco la necesidad esa de los cuidados, ¿no? De cuidarnos, de cómo nos cuidamos, ¿no? Y creo que es verdad esto. Sí que es cierto que lo que yo conozco, que igual no, y
que yo, por ejemplo, con lo que he analizado, que en los lugares que he estado de cruising, la práctica, la relación del encuentro sexual se produce de una manera muy ritualizada, y entonces es donde hay toda una serie de pero igual quizás estoy equivocado, no lo sé, pero se produce toda una serie de acuerdos corporales en los cuales el cuerpo juega de una manera muy específica, y entonces donde a través de estos juegos del cuerpo, ¿no?, se acostumbra a negociar las prácticas sexuales. Bien, es cierto que hay limitaciones, no lo dudo, como por ejemplo puede limitar el uso del preservativo, aunque hay que decir que normalmente en las zonas de cruising, especialmente desde la crisis del SIDA, prácticamente se realicen mayoritariamente sexo oral, magreos, tocamientos, etcétera. Yo no he visto tanto, pues, lo que mayoritariamente, por lo menos en Montjuïc, en Sitges menos, y en Gavà, pero en Gavà también, mayoritariamente magreos, no sé qué, y el sexo anal, cuando lo he visto, lo he podido comprobar, siempre ha sido con preservativo. No quiere decir que no haya situaciones que no sea con preservativo, que es posible que lo haya. Pero sí que creo que es importante tener no quiero lanzar o sea, que creo que el cruising tiene muchísimos problemas, y es muy problemático en muchos elementos, pero sí que veo que, por ejemplo, el proceso de negociación del sexo, no solamente entra en juego el silencio, sino también la corporalidad. Y quien hace cruising sabe de lo que hablo, ¿no?, de todos esos rituales, de todas esas corporalidades, de todos esos procesos de negociación que se producen, que no están exentos inequívocamente de posibles situaciones de violencia, como pueden pasarse también en el ámbito doméstico en hombres que tienen sexo con hombres o cuando tenemos sexo con otros tíos. Sobre eso. Sí, de hecho, ya esto es lo último que quiero decir, ¿no? O sea, que de hecho yo creo que, creo que dice Josan es totalmente cierto. Yo lo único que quería sobre todo lanzar como transfeminista es que por mucho que existan rituales de negociación, lo que la sociedad naturaliza no se negocia. Y hay ciertas prácticas que están naturalizadas. A mí me siguen diciendo, tras años en la militancia marica, pero eres homosexual, cuando no les quiero comer la polla. Es como, tía, he recibido miles de violencias correctivas, claro que lo soy, llevo luchando por tus derechos desde que he podido. Entonces, sobre todo es esto, no es un problema del cruising, es el hecho de, por mucho que existan ritos de negociación, no se negocia lo que se entiende como el orden natural de las cosas, y entre maricones, y sobre todo entre maricones que no hayan leído a Monique Wittig, comer pollas está naturalizado como una práctica que desean todos los maricones. Entonces, creo que pueden encontrar menos problemas en el cruising personas que se sientan cómodas con las prácticas más comunes o más hegemónicas, vamos a llamarlo, que con personas que igual no se sientan cómodas en esas prácticas. Entonces es un poco lo que quería lanzar, no como que hubiese un problema con el cruising, sino que, a diferencia del BDSM, que también tiene tela y es otra jornada, hay prácticas que sí se dan por naturalizadas muchas veces, no voy a decir siempre, y en el BDSM menos. No sé si alguien más quiere.